Los voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 41 al versículo 47. Esta lectura la vamos a hacer todos unidos. Dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este pasaje de Hechos podemos ver el inicio de la iglesia, los comienzos de la iglesia primitiva, en este caso la iglesia de Jerusalén. Pero antes de llegar a este punto, quiero que veamos el contexto. Nosotros vemos en Hechos capítulo 1 a Jesús, aquel que fue crucificado, ha resucitado, y vemos a Jesús vivo entre sus discípulos. Y vemos que por 40 días por lo menos el Señor Jesús estuvo instruyendo a sus discípulos antes de que Él ascendiera a los cielos con la promesa de volver. Aquí mismo en Hechos capítulo 1, y quiero que me acompañen a ver Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En la Nueva Traducción Viviente añade: y me seréis testigos y hablarán acerca de mí. ¿Acerca de qué? Acerca de Jesucristo crucificado, acerca de Jesucristo resucitado, de que Cristo vive. Iban a ser testigos, empezando por el lugar donde estaban. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que ser testigos, y un testigo es aquel que da testimonio. Los discípulos debían de llevar este testimonio a las personas, que Jesús está vivo, que Jesús, que había sido crucificado, ha resucitado. En Hechos capítulo 2 vemos la promesa cumplida. La promesa cumplida por el Padre de que el Espíritu Santo iba a venir. El Señor Jesús iba a ascender, pero los discípulos no se iban a quedar solos. Iba a venir el Consolador, iba a venir uno que es igual a Jesús para estar con ellos. Y en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, vemos este cumplimiento. Se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos
Y los que están ahí observan que empiezan a hablar en diferentes lenguas. Y los señalan y dicen, estos están borrachos. Pero Pedro, como buen discípulo, como buen aprendiz, el Señor Jesús dijo que seamos testigos. Hechos 2, capítulo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y en este día el apóstol Pedro habla un sermón grandioso. Y vemos lo que pasó en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiero que observes algo aquí, hermano. El versículo 41 dice, y se añadieron. Versículo 47, al final. Y el Señor añadía. ¿Qué significa esto de añadir? Bueno, a este grupo de creyentes que habían depositado su fe en Cristo Jesús, aquellos que no eran, han sido añadidos. Aquellos que estaban fuera, ahora están adentro. Son añadidos. Pero la implicación aquí no solamente es agregar, sino la intención es repetir. Un ejemplo, no es lo mismo que cuando vas a hacer tu compra, vayas y digas, en esta canasta voy a echar papas, zanahorias, chayotes, calabacitas. Sí, le vas añadiendo, vas agregando, pero no son iguales. ¿O sí se parece la papa y la zanahoria? No, ¿verdad? La intención aquí de añadir significa que todos compartían la misma característica, la misma cualidad. Es como si fueran hechos copias. ¿Con qué me refiero a esto? Que todos son iguales. ¿En qué sentido? Vamos a ver aquí en estos versículos, del versículo 42 al 47, la identidad de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Ahora, quiero hacer un comentario aquí. La iglesia, hermanos, durante épocas pasada, presente, futura, la iglesia consiste y se conforma por miembros que creen en Cristo Jesús, en miembros que creen que Jesús es el Hijo de Dios, en creyentes que lo aceptan como su Salvador y que lo obedecen como su Señor. ¿Con qué me refiero a esto? Que la iglesia, a pesar del tiempo, sigue siendo y debe de ser la misma. La iglesia no se va a sujetar o a someter a los cambios en el tiempo, ni a cómo están pasando los tiempos ahora, ni a las modas, ni a los problemas, sino que la iglesia se va a someter, se va a sujetar, y su molde está ¿dónde? En la Escritura. Se va a sujetar a Cristo, que es la cabeza. Vamos a ver aquí, versículo 42. Leemos juntos el versículo 42, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que ellos perseveraban.
Nos referimos a que ellos eran constantes, continuamente eran expuestos a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza fundamental de los apóstoles era esta que ya hemos visto: mostrar, hablar, ser testigos de Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, Jesús como Señor y acerca de su venida. Ahí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mesías y Cristo es el ungido, Él es el príncipe del reino y Él es la cabeza. Hechos 3, versículo 15. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. Unidos, dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Regresamos a nuestro pasaje, Hechos capítulo 2. La palabra perseverar que nosotros vemos al principio del versículo 42 tiene dos implicaciones: permanecer firmes, permanecer anclados en la enseñanza, es decir, seguir siendo enseñados. Que yo tenga ese corazón y esa disposición de ser un discípulo. El discípulo tiene el corazón de seguir aprendiendo. Y en segundo lugar, como ya hemos leído, el perseverar en la doctrina tenía este fin: ser transmisores del mensaje. Si tú y yo venimos a la iglesia, si venimos para aprender, no es para que se quede el conocimiento conmigo, sino para que lo que he aprendido, lo que el Señor me ha mostrado, yo lo lleve y lo comparta. En eso consiste perseverar en la doctrina, estar firmes y ser constantes en la enseñanza de nuestro Señor. El ser transmisores del mensaje era llevar este mensaje siendo testigos para que la expansión del Evangelio y el reino fuera creciendo. Lo leímos ahí en Hechos 1. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso tú y yo que estamos aquí en Huatusco, Veracruz, México, del otro lado, somos bendecidos porque su palabra se expandió y ha llegado a nosotros. Aquí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 42, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y tenemos otras tres prácticas: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Estas actividades o estas prácticas que los discípulos llevaban a cabo eran enseñanzas que aprendieron estando con el Señor Jesús. La primera, en la comunión unos con los otros. Ahora, esta comunión no se trata solamente de reunirse, no es solamente tener una compañía o estar al lado uno de otro. Esta comunión reflejaba algo más. Nosotros podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 13, y no vamos a ir a revisar todos los pasajes, pero en Juan capítulo 13 nosotros vemos que la comunión del Señor Jesús con sus discípulos se trataba de dos principios: del servicio y del amor. Lo vemos en Juan capítulo 13, el Señor Jesús lavándole los pies a sus discípulos, dándonos enseñanza del servicio. Y ahí mismo, en el mismo Juan capítulo 13 dice, y en esto conocerán a mis discípulos. ¿En qué? En que ellos se aman unos a otros. Entonces la comunión, hermanos, de la iglesia debe de ser esta: en amor y en servicio. Número 3, en el partimiento del pan. A diferencia de el partimiento del pan que nosotros vemos en el versículo 46, el partimiento del pan aquí se refiere a la Santa Cena. Esta ordenanza que tomaron los discípulos, nosotros la vemos allá en Mateo capítulo 26, como recordatorio de la redención que es en Cristo Jesús, el nuevo pacto en su sangre. Y número 4, en las oraciones. Nosotros vemos, hermanos, en Mateo capítulo 6, y esto lo vamos a ver más adelante como parte del Sermón del Monte, el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos. Pero no solamente les enseña a orar, sino que en Juan capítulo 17 el Señor Jesús está orando por sus discípulos, y no solamente por los discípulos que estaban con Él ahí en tiempo presente, sino que el Señor Jesús está orando también por ti y por mí. Quiero que vayamos a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 el Señor Jesús oró por sus discípulos, y quiero que leamos versículo 20. Juan 17, 20, juntos, ¿cómo dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ves el efecto de la palabra? Y no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer. En esta misma oración del Señor Jesús, Él está pidiendo 3 cosas al Padre, y las podemos identificar aquí. Versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, Señor. Presérvalos. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que ellos crezcan. Estos que tú me has dado, estos discípulos que creen, que crezcan, que maduren. Que se vayan santificando, que conozcan tu verdad.
versículo 21 en adelante, pero solamente quiero que leamos del 21 al 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor Jesús está pidiendo al Padre para que sus discípulos sean guardados del mal, ellos sean santificados, pero que ellos sean uno, que ellos tengan unidad. A diferencia de las organizaciones o de las empresas, las características de las organizaciones es que siempre hay uno más arriba que otro y van en escalón. En las organizaciones o en las instituciones, los intereses son personales, son individuales. Existe un sentido de superioridad. Aquí no hay sentido del servicio. Pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, donde todos los creyentes, todos, no importa si eres líder de la iglesia, si eres el diácono, si eres el más anciano, si tienes muchos años, si tienes un día de estar creyendo, de reunirte en una iglesia, todos nos sometemos a la cabeza que es Cristo. Todos. Él es la cabeza. Y nos sometemos con el propósito de edificarnos unos a otros. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, puestos de pie, hermanos, por favor. Efesios 4, versículos 15 y 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tomen su lugar. Dice, la iglesia como cuerpo se edifica a sí mismo. La misma iglesia se alimenta. Dios ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio de la iglesia, para que seamos edificados, para que crezcamos. Y este pasaje dice, en amor. Quiero que regreses conmigo al pasaje, Hechos capítulo 2.
Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice la primera frase, y sobrevino temor. En la Nueva Traducción Viviente dice, y vino un profundo temor reverente a todos los que estaban ahí. ¿Quiénes son todos estos? Los que creyeron. Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él produce este temor reverente en nosotros y hace un cambio radical en nosotros. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él afecta nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra razón. Todo es afectado. Y nosotros comenzamos a ver la vida diferente. Versículos 44 y 45. Versículos 44 y 45 lo leemos juntos, hermanos. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es esto de que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas? Bueno, todos estos tenían un mismo sentir. Y lo leímos ahí en el versículo 44 y 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, para entender más esto de qué era esto que tenían en común, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 4:32. Y la multitud, los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. dice que todos los que habían creído, todos, no unos sí, unos no, todos eran de un corazón y un alma, de un mismo sentir, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hermanos, nosotros nacemos en pecado. Desde pequeños, ¿qué hacemos con el juguete que nos dan? Este es mío. Y no toques mis cosas, porque esto es mío y esto es mío. Y crecemos y parecemos niños. Esto es mío, esto es mío. Pero cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida y hace este cambio radical y nos muestra otra perspectiva, entonces aprendemos que lo que tenemos no es nuestro. Lo que ahora tengo es del Señor. Todo lo que yo tengo. Por eso dice aquí, ninguno decía tener como propio suyo las cosas. Ellos entendían lo que tenemos es de Dios. Y vamos a dar para los demás. Vamos a Filipenses capítulo 2, hermanos. Mayor ejemplo no podemos encontrar. Filipenses capítulo 2.
Y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Juntos dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, tengamos este mismo sentir. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó. Todos tenían este mismo sentir y daban para la necesidad de otros, dejando a un lado el egoísmo y el amor por las cosas terrenales. Hoy en día no necesitas vender tu casa, tu terreno y decir, hermanos, aquí está. De hecho, lo hacían con conocimiento, dice, y vendían y daban conforme a la necesidad. Y aquí aprendemos dos principios. Los que tenían, aprendieron a dar. Y los que no tenían, aprendieron a esperar. Porque ellos sabían que Dios iba a suplir para sus necesidades. ¿O no? ¿Acaso no pasa eso, hermano? Claro que sí. Damos gracias a Dios porque estamos en una iglesia que da. Y somos bendecidos. Y tú podrás decir, pues es que a mí no me han dado tanto y tanto. Con un vaso de agua, con una sonrisa, con un estoy orando por ti. Tenemos que aprender a dar y tenemos que aprender también a ser agradecidos. Todo lo que tenemos es de Dios y tú y yo debemos de ser buenos administradores. Debemos de ser sensibles a las necesidades de otros. No como lo que vemos allá en Santiago. Si ves a tu hermano tener frío, que está pasando de necesidad, no le dices, pues vete en paz y pues ya. Si tú tienes, da. Y termina ahí, porque si no lo hacemos, ¿qué provecho hay si teniendo no lo doy? Entonces, en lo que yo creo, entonces es una fe muerta. Porque una fe se muestra con obras. Una fe viva se demuestra. Quiero que regreses conmigo al pasaje de Hechos. Hechos 2, versículos 46.
Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hasta ahí. Tenemos otra vez esta palabra de perseverar. Y perseverar aquí, hermanos, no solamente ser constante. La palabra perseverar aquí implica un anhelo, un deseo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el pasaje de introducción en el Salmo 133? Cuán bueno y delicioso es que habitar, ¿cómo? Los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Hay provecho y es un deleite. Y debe serlo, hermanos. Si pudiéramos cambiar aquí esta palabra y perseverando y anhelando unánimes cada día. El deseo de su corazón era estar reunidos en el templo. No sé tú, hermano, pero cuando no venimos, pues se extraña, se siente. Y cuando no ves a alguien, o cuando ves que falta, hay una necesidad de preguntar, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estos hermanos se reunían cada día en el templo. Ellos eran constantes, eran fieles y se reunían con alegría y con sencillez de corazón y alababan a Dios. Y no solamente eran unánimes o constantes al asistir a las reuniones, sino que ellos partían el pan en las casas. Y ya en esta expresión de partían el pan en las casas, ya se refiere a compartir el pan, la comida. Sí, también se reunían como tú y yo nos reunimos a veces para compartir los alimentos. Y no lo hacemos enojados. O sí, hermanos, van a comer enojados o tristes. No. Cuando nos invitan a comer, ¿cómo vamos? Como dice el versículo, con alegría, con sencillez de corazón, dando gracias a Dios. Disfrutando de la comunión entre hermanos. Debemos de aprender también, hermanos, a disfrutar de la compañía de los hermanos. No solo aquí. Nos limitamos aquí a, sí, ya tuve comunión, ya me reuní, ya los vi. No. Cuando dice aquí el pasaje en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, no vivían juntos. Cada quien vivía en su casa, pero se reunían. Y no solo en el templo. Busquémonos para reunirnos, para platicar cómo estás. A veces tenemos necesidades de animarnos, de consolarnos, de que alguien nos dé un jalón de orejas. Pero a veces no nos damos cuenta porque no buscamos ni nos acercamos.
Y no debe de ser eso así. Si la iglesia, si el mismo Señor Jesús, orando al Padre, le decía que ellos sean uno y que crezcan en unidad, no podemos ser una iglesia dispersa. Que cada quien vea por lo suyo. Al estar estudiando y viendo este pasaje, como luego vulgarmente se dice, me caían las pedradas. Porque hay muchas cosas que no estoy haciendo. Y gracias a Dios porque Él nos muestra en qué estamos faltos, en qué estamos fallando y qué debemos de hacer. Ellos perseveraban al reunirse en el templo, ellos perseveraban unánimes al reunirse. Y todo esto con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios. El motivo de que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios se reúnan es con este propósito. De alabar a Dios. ¿Y qué significa esto de alabar a Dios? Pues es reconocer su grandeza, es reconocer sus atributos, es hablar de su obra, es hablar de quién es Él, de lo que está haciendo en mi vida. Una iglesia unida, una iglesia viva, una iglesia activa, es una iglesia que llama la atención, que es atractiva. Y eso lo vemos allá en la carta de Pablo a los Efesios. ¿Qué hace el Señor con su iglesia? La va limpiando, la va purificando, la va embelleciendo para Él. Y nosotros como iglesia aquí, Iglesia Manuel de Huatusco, debe de ser atractiva para los de allá afuera. Porque allá afuera nos observan. ¿Qué dice el versículo 47? Estos cristianos que se reunían unánimes y alababan a Dios y teniendo ¿qué? Y teniendo favor con todo el pueblo. Los de afuera nos observan y tiene que haber una diferencia. Hemos tenido testimonios. Y dime si no te da alegría, te da gozo cuando te dicen, oye, tú que vas a la iglesia, ora por mí. Oye, tú que te reúnes en aquel lugar, estoy pasando por esta situación, ora por mí. Quiero leerte un comentario de un hermano. Este escritor se llama Jesse Lehman. En su libro de la historia de la iglesia o de la historia del cristianismo, él dice que el arma de la iglesia que habrá de llevar al mundo a los pies de Cristo es el testimonio de sus miembros. Es un testimonio visible y audible. Leímos en Hechos 1, y me seréis testigos.
Y la Nueva Traducción Viviente dice: hablen acerca de mí. Nosotros somos el testimonio vivo de que Cristo vive, de que Cristo reina. Versículo 47. Termina diciendo nuestro pasaje, todos juntos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es del Señor. Y Él en su soberanía va formando a su iglesia, y no solo la va formando, sino que la edifica para su gloria. La unión con Cristo, hermanos, es visible. Yo he sido reconciliado con el Señor de manera vertical. Yo soy reconciliado con el Señor, pero se observa, se nota de manera horizontal de mi relación con mis hermanos y también con los de allá afuera. La unión con Cristo es visible en la unión que hay entre hermanos. Que este pasaje, hermanos, haya sido de bendición para nuestras vidas. Y como mencioné al principio, esta es la iglesia de Cristo. Hoy en día las iglesias, hay hermanos reuniéndose en varios lugares, y tú puedes encontrar locales con iglesia tal, bautista, presbiteriana, de otra denominación, pero al final, todos los que creen en Cristo como su Salvador, todos los que creen que Él es el Hijo de Dios, todos los que se someten a Él como su Señor, todos son de la iglesia de Cristo. Y todos somos uno en el Señor. Que sea de bendición para nosotros. En este pasaje vimos la identidad de los primeros cristianos, cómo se formó la iglesia, y esa es una identidad que debe de prevalecer hoy en día, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.